temas aeronáuticos son muy interesantes. Yo les digo a mis alumnos que cuando el fin de semana no hay nada que ver en la televisión, si hay un programa de accidentes aéreos o una película dentro de la aeronáutica, ahí se queda la gente. Sí, películas. Es que nosotros no nacimos volando, los seres humanos. No, claro. Entonces sigue siendo, cuando viajamos tenemos una transformación. Y da cierta cosa también así como un poco de nervios todavía, por mucho que haya uno viajado, se queda uno así siempre. Yo con los casi 30 años que tengo formalmente en el sector, puedo decirle que a una me pregunté por qué frente a la seguridad dejan que haya ciertos negocios donde se pueden pedir algunas cosas de facilidad al transportista. Es que no se puede negar ese nerviosismo previo al abordaje, durante el abordaje. No. Pero alguna gente dice, no, yo los domino, pero ¿por qué entonces te pasas la última espera a estos lugares? ¿O por qué estás en...? Entonces es un ambiente que sigue siendo mágico, donde se modifica la... Yo creo que será por mucho tiempo todavía. Por muchos años. Sí, yo creo que sí. En tanto no sustituya la teletransportación. Algo así nada más, ¿no? Sí, pero mientras no pase eso... Doctora, vamos a entrar al aire. Lista. Al contrario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta emisión de su programa Godínez 4.0. Los saluda María Guadalupe Fernández Ruiz, directora del Seminario de Derecho Administrativo, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la División de Educación a Distancia, que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219. Hoy día lunes 15 de octubre de 2018. Agradecemos a la Facultad de Derecho el espacio brindado para la realización de este programa, muy especialmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Muchas gracias. El día de hoy me encuentro acompañada por el maestro... El profesor Filiberto Otero Salas. Muy buenas tardes a todo nuestro público de Godínez 4.0. Estamos muy gustosos de que hoy nos acompañen. Los invitamos a que se queden en este programa. Muy bienvenido, doctor. Gracias, maestro. En esta emisión nos encontramos acompañados por el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es el invitado del día de hoy, con un tema muy interesante y de suma actualidad, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Antes de iniciar nuestro diálogo, les recordamos que estamos disponibles ahí en redes sociales. Pueden ingresar a través de Yus Canal Multimedia, a través del Twitter Godínez, @Godínez 4.0. Y bueno, comenzamos con, ¿qué les parece? Unas breves efemérides sobre lo que ocurrió un 15 de octubre de hace algunos años en la historia. En 1522, un 15 de octubre, Carlos V, rey de España, expide en Valladolid la Real Cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. Siglos después, en 1911, se celebran las elecciones para la presidencia de la República y triunfa Francisco I. Madero, que era el candidato del Partido Constitucional Progresista. Pues para comenzar con el tema de hoy, queremos platicar con el doctor Rodríguez Garduño. Antes que nada, doctor Rodríguez, ¿sabía usted que hoy es Día de la Mujer Rural? No sabía, me congratula saber que hay un espacio de esa naturaleza. Exactamente, hoy es Día de la Mujer Rural porque se han dado cuenta, en este caso por parte de la ONU, que la mujer rural tiene una importancia, desempeña un rol pues básico en la economía, no nada más de su familia o de su población, sino en general,
porque las mujeres rurales trabajan el campo y abastecen de productos, en este caso, no nada más a sus comunidades, sino contribuyen a la alimentación de todo el mundo, pero ellas se encuentran inmersas en un estado de pobreza. Entonces, como hemos mencionado varias veces, los días internacionales o los días mundiales se crean para llamar la atención sobre una cuestión específica que requiere un cuidado especial. Entonces, hoy, 15 de octubre, es Día de la Mujer Rural. Y bueno, pues para comenzar nuestro diálogo, doctor, nos da mucho gusto que esté con nosotros. El doctor Rogelio Rodríguez Garduño realmente no requiere presentación. Él últimamente, y ya desde antes, pero últimamente ha estado muy activo en distintos foros, en televisión, en internet, hablando de distintas cuestiones y en varias ocasiones de este tema que vamos a hablar el día de hoy, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué le podemos preguntar, doctor? Vamos a comenzar primero hablando, cuando nosotros hablamos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se habla de una obra de infraestructura, yo creo que mega, ¿no? Macro. Pero, ¿qué significa un aeropuerto internacional para cualquier ciudad? Y en este caso, pues es el aeropuerto principal del que estamos hablando de todo el país. El que ahorita nosotros conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pero en este caso nos estamos refiriendo a este proyecto de la construcción de un nuevo aeropuerto. ¿Qué significa un aeropuerto internacional para una ciudad? Bueno, muchas gracias, doctora, a los escuchas y quienes nos ven por las redes sociales. Sí. Un saludo aquí en este programa Godínez. Y compartir este espacio con usted y con el maestro Filiberto Otero Salas para mí es un gusto. Un honor siempre. Y diría yo que este tema de actualidad, sobre todo por la convocada consulta que el presidente electo ha hecho a la población, sí, pues resulta de sumo interés, y yo empezaría por procurar una primera base de información. Un aeropuerto es una especie de un aeródromo. Los aeródromos, sí, son los espacios delimitados donde pueden aterrizar y despegar genéricamente las aeronaves. Nuestra, sí, ley de aeropuertos de 1995 dice en su artículo 2, en la fracción 6, que un aeropuerto será un aeródromo, sí, en donde puedan realizarse servicios aéreos nacionales o internacionales regulares. Esto es los servicios que puede contratar un pasajero directamente con la aerolínea, con accesibilidad permanente al público, porque está de por medio del servicio público. Exacto. A diferencia de un aeropuerto de servicio privado, un aeródromo, perdón, que no recibe la categoría de aeropuerto, porque ahí pueden operar servicios no regulares, la aviación general, taxis aéreos o los servicios de fletamento. Sí. México tiene una red aeroportuaria muy vasta. Generalmente hablamos muy poco de los aeródromos en lo general. En este momento no tengo el dato, pero los aeropuertos que tiene México son 72 aeropuertos internacionales. Pero aeródromos, el último dato que tuve acceso en mi experiencia por la SCT, era de más de 400 aeródromos, o sea, que tiene, sí, el territorio nacional. Y la importancia de que la zona metropolitana, voy a tratar de evadirme de decir la Ciudad de México. ¿Por qué? Sí. Porque la zona metropolitana, claro, ya es un complejo asentamiento con necesidades comunes. Es a partir justamente que los aeropuertos son infraestructura que contribuye para mantener interconectada por la vía aérea, para llevar a cabo el intercambio de movimiento de personas y mercancías, bajo un elemento importantísimo, una geografía como la de México. Sí. Hay países, por ejemplo, doctora, como Holanda, que no requieren más que 2 aeropuertos, sí, el de Ámsterdam y el de La Haya. Sí. ¿Por qué? Porque su territorio es tan pequeño, desde el punto de vista geográfico, que ellos apuestan por otros medios de conexión, por ejemplo, terminales aéreos. Y pasa mucho en Europa, en muchos países. México ha requerido un aeropuerto primero por la histórica concentración que ha tenido desde su origen, sí, y después con el advenimiento del uso de la aviación civil, porque moverse entre México y Ciudad Juárez por carretera, o México y Tijuana, sí, sería muy complicado, las personas y las mercaderías. Entonces México le ha apostado a tener un aeropuerto en la zona central, porque su, claro, cultura se ha desarrollado, y hoy, en este momento nos encontramos en el debate si esto es suficiente o no. Pero yo quisiera hasta ahí para abrir boca. Claro, no, me parece muy bien, maestro. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa Godínez 4.0. Como ya lo comentaba, me uno a las felicitaciones de la doctora. Es un honor tenerlo en este programa, sin duda alguna. Y bueno, ingresa nuestro todavía presidente, Enrique Peña Nieto, en 2012, 2013, y surge la idea. ¿Cuáles fueron las causas
esenciales de esta idea de contar con un aeropuerto? Bien sabemos que a estas alturas el turismo es uno de los aspectos más importantes, ya que constituye el segundo rubro de ingresos de divisas al país. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué? Bueno, tendría que dar un antecedente breve y señalar que donde hoy opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son los anteriores llanos de Balbuena, donde desde sus inicios románticos la aviación tuvo sus primeras apariciones hasta conformar de facto un aeropuerto que en 1963 el presidente López Mateos emite un decreto presidencial que le da la categoría formal ya de un aeropuerto internacional y donde aquella terminal romántica pasa a ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero apenas en ese 1963 y para 1971 se advertía que el crecimiento del tránsito aéreo proyectado demandaba un nuevo aeropuerto. Y yo recuerdo, maestro Filiberto Salas, que esa pregunta que voy a ahora compartir con la doctora y con usted, con la doctora, para mí siempre ha sido muy agradable decirlo, porque un servidor, desde que tiene uso de razón, siempre tuvo que ver con los aviones. Soy miembro de una familia numerosa donde, siendo casi de los menores, mis hermanos todos estaban en el sector de la aviación. Se hablaban de aviación y en el año de 1971 se proyectó construir este aeropuerto en Tizayuca, así se resolvió por el presidente en turno, antes por el presidente saliente. El tema fue que surgieron las cuestiones prioritarias hasta que en el año de 2000, con el advenimiento de la llegada del presidente Vicente Fox, su secretario de Comunicaciones y Transportes, don Pedro Celisora Weber, arquitecto, con un profundo conocimiento del tema aeronáutico, él había tenido un paso por instancias públicas y privadas de la aviación, decide intentar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México entonces, o de México, y ponen dos opciones sobre la mesa. Uno, Texcoco, Atenco, así lo voy a llamar para efectos de ilustrar, y el otro, Tizayuca. En los dos se tenía amplia experiencia de análisis. Los dos se había trabajado con estudios históricos, desde la orografía para los obstáculos, desde los suelos, donde la mecánica del subsuelo, las trayectorias, el grado de interferencia, el cancelar el aeropuerto. Había estudios profundos de los dos. Se tenía que decantar por uno y se decantó por Texcoco, Atenco, con un problema que es importante señalar. En el momento que tuvieron los fondos en el fideicomiso Nuevo Aeropuerto, fondos públicos, y se llegó a esquemas que trascendieran los periodos presupuestales anuales, o esta figura que son los fideicomisos públicos, donde se pueden poner recursos cuando no sea 5 años, ahí renovarlos, para no interferir en la obra, y ante el problema de la tenencia de la tierra en los terrenos que fueron expropiados, el problema social que desató el tema, por principio, por el bajo pago de las indemnizaciones. Y eso nos llevó a un movimiento social que todos conocemos como los cheteros de Atenco. Exacto, muy bien. Doctor, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida. Se desató algo. Seguimos en Facebook para los que nos acompañan en el Facebook, pero... ¿Hacemos los 3 bloques o como solo? Porque ahorita ya como que se... Pues si quieres hacemos nada más ya. ¿Sí? ¿Esta pausa? Sí, esta pausa. Sí, muy bien. Para que nos hicimos todas las preguntas. Claro. Y sí, yo me acuerdo del conflicto de Atenco, ¿no? Los macheteros, pero era precisamente por eso, ¿no? El bajo nivel de indemnización que les iban a dar, ¿no? El asunto se judicializó. Sí. De eso se habló poco. Sí. Se habló más del movimiento social por el impacto que tuvo. Claro. Y la decisión del presidente Fox y el arquitecto Cerizola estuvo en función de abandonar el proyecto para no seguir trabados en problemas sobre la disponibilidad de los terrenos. Sí, es correcto, sí. Sobre la disponibilidad de los terrenos para nuestro público. Y esa disponibilidad de los terrenos hizo que lo que decía el maestro con mucha razón. Okay. Sí, lo que decía el maestro con mucha... Yo creo que la pregunta es fundamental, porque decidirlo hacerlo ahí, serían dos. Claro. Uno, hacerlo es porque el actual aeropuerto se veía ya prácticamente en estado de saturación. Se veía todavía en el año 2000. Después, para 2011, se hizo la primera declaratoria de saturación a la que refiere el artículo 96 de la bis del reglamento de la ley de aeropuertos. Entonces, este ingrediente de hacerlo ahí, primero, ¿por qué hacerlo? Porque estaba rebasado la operación de crecimiento del aeropuerto. ¿Por qué hacerlo ahí, donde estamos ahora?
Porque si el problema en el año 2000 a 2005, 2006, que pues, ya madurado el proyecto Toluca y todo el sistema metropolitano, es que fue un problema de tenencia de la tierra. Entonces la decisión del gobierno del presidente Peña es: vamos a construirlo donde no tengamos problemas de tenencia de la tierra. O sea, había una reserva federal. Por eso hace un rato dije que iba a abandonar el concepto Texcoco, Texcoco-Atenco, era voy a llamar Texcoco, municipios conurbados del Estado de México. Porque en realidad es Nezahualcóyotl, es una parte que tiene que ver con Chimalhuacán, etc. Y la zona federal, la reserva de la zona federal. Estos terrenos estaban en disponibilidad del gobierno federal. Como no había tenido problemas, pues adelante. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS, canal multimedia, derecho a tus oídos. Godínez 4.0, conducido por María Guadalupe Fernández Ruiz, un programa del Seminario de Derecho Administrativo. Bueno, amigos, estamos de regreso. El doctor Rodríguez Garduño nos estaba platicando sobre asentar el aeropuerto en Atenco. Nos estaba comentando que se presentaron ahí algunos incidentes de índole social. Por favor, doctor, adelante. Pues muchas gracias. Continuando y puntualmente en el tema, ¿por qué ahora hacerlo en lo que yo llamaría Texcoco, municipios conurbados, Sí. Nezahualcóyotl, Chimalhuacán? Porque si el problema fue de jurídico, social, por la disponibilidad de los terrenos, Sí. por ese antiguo concepto de que el Estado puede ocupar la propiedad con una justa indemnización, y qué es una justa indemnización. Uh-huh. Entonces ahora la decisión era hacerlo donde no hubiera ese problema, que había sido la experiencia inmediata. Y donde se está construyendo, donde está la construcción que está sometida a consulta, son reservas territoriales federales y algunas disponibilidades que por previas expropiaciones se realizaron en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, fundamentalmente. Uh-huh. Entonces este problema estaba arrasado. ¿Por qué el presidente Peña Nieto decide iniciar la construcción ahí? Porque era donde no tenía problemas. Claro. Y porque donde además había estudios históricos previos Sí. de la zona, donde las aproximaciones, donde los despegues, las operaciones podrían garantizarse por la experiencia que tenía además el actual aeropuerto. Tal vez hubo un punto ahí de discusión en el año de 2001 y 2003, que fue ¿por qué cerrar el actual aeropuerto? Exacto. Entonces ahí tuvo que ver con la dirección de las pistas. Las pistas originalmente estaban proyectadas a ser oriente-poniente, transversales, y se decidió colocarlas en norte-sur, en donde tienen dirección cruzada e irremediable con el actual aeropuerto. Entonces esa decisión hizo que hoy tengamos, si sigamos con Texcoco, municipios conurbados, sigamos con esa construcción, cerremos el actual aeropuerto. Y por ejemplo, en el actual aeropuerto, ¿sí se ven algunos daños, en este caso a lo mejor de hundimiento, alguna cuestión que en este caso en Texcoco no se verían? En el actual terreno, el hundimiento es inminente, Sí. porque la mecánica del subsuelo Sí. nos dice que los estudios geológicos que se han hecho, los estudios del PCN, que en términos aeronáuticos es el peso resistencia, nos han dicho que no obstante los magníficos trabajos, con todo y el deterioro que es condenable al medio ambiente de algunos municipios, que sea revisable en otra vía, Sí. bajo las responsabilidades de quienes resulten, en el actual, la mecánica del suelo es previsible que por la propia carga que se ha colocado, y dado que no se ha llegado a ha tocado los mantos sólidos en dirección hacia el interior de la tierra, entonces la experiencia que tendríamos son hundimientos. Cualquiera que haya ido y haya transitado por la carretera Peñón-Texcoco podrá dar cuenta de que permanentemente se están llevando a cabo trabajos, digamos, para renivelar los espacios. El actual aeropuerto se está renivelando periódicamente. O sea, los recursos que se invierten en el actual aeropuerto son millonarios, y el cerrar las posibilidades operativas del actual aeropuerto nos da la experiencia que si van a estar en un terreno aledaño, pero además el actual compactado, frente a uno que estará por compactarse de razón natural, pues nos hace pensar que habrán hundimientos. Claro. Y eso lo han dicho los estudiosos de todos, de los ingenieros mexicanos, de los expertos aeronáuticos,
las gentes calificadas en los institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, eso ha estado claramente señalado. Hundimientos muy seguramente tendremos, los hundimientos nos llevarán a deshabilitar algunas de las pistas que tendremos, entonces eso nos lleva a pensar, ¿necesitamos más pistas ahí en ese aeropuerto? Y la primera pregunta que me hago y respuesta que doy en esa autorreflexión es sí. El actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuvo por muchos años, hasta 1985, una pista de reserva. Sí. El actual aeropuerto no tendrá una pista de reserva, el que se está construyendo sin entrar al debate. Y tener una pista de reserva es porque estamos deshabilitando pistas programadamente. Y cuando hay inundaciones y cuando hay hundimientos mayores, a veces fuera de programación. O sea, hace por un lado que sea muy costoso, pero por otro lado, lo que a nosotros nos interesa, quienes estamos inmersos en este mundo aeroportuario y aeronáutico, es que el aeropuerto va a limitarse automáticamente. Entonces un aeropuerto que tiene una proyección en 2 pistas paralelas de operación, o sea, cuando tengamos que mover una, regresaremos a lo mejor paradójicamente a tener un gran aeropuerto terminal, etcétera, pero con una sola pista operativa. O sea, regresaremos a lo que tiene el actual aeropuerto. Bueno, ¿podría, doctor, mencionarnos algunas causas por las que, a lo mejor es tautológico lo que estoy diciendo, por las que se requiere la construcción del nuevo aeropuerto? Ya mencionó usted el dictamen de saturación, ¿no? Y las cuestiones incluso geológicas, ¿no? Pero además de eso, yo creo que a lo mejor yo misma me voy a permitir adelantar, ya quedó el aeropuerto totalmente dentro de la ciudad, ¿no? Con todos los problemas que esto implica. Eso también supongo que se ha valorado desde un inicio, ¿no? Está totalmente dentro de la ciudad. ¿Cuáles son los riesgos de que un aeropuerto esté dentro de la ciudad? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad operacional, con todos los sistemas de control del tránsito aéreo, no sería el único aeropuerto, ni será si lo cerramos, o si sigue, que está dentro de una mancha urbana. Sí. Ciertamente no se toman las medidas históricas, por lo que se decía al principio de esta agradable plática, fue resultado de adecuarnos en lugar de planear. Pero el hecho de que se encuentre ahí ubicado no lo hace ser un aeropuerto inseguro. Los riesgos de un posible accidente aéreo no deseado, estos no se sabe dónde van a ocurrir. Entonces los aeropuertos que están dentro de las ciudades, que este no es el único, pues operan bajo estándares de seguridad amplísimos. Lo que sí es que este aeropuerto, como lo decía usted, doctora, este aeropuerto se ha declarado saturado en varias franjas horarias. Entonces este aeropuerto que está saturado, pero paradójicamente que tenemos otros aeropuertos como Toluca, como Cuernavaca, como Puebla o como Querétaro, se encuentran subutilizados. En el caso de Cuernavaca, inutilizado para la aviación comercial. Entonces lo que les comparto es que lo que tenemos que hacer de manera inmediata, lo que ha dicho el propio secretario de Comunicaciones y Transportes inminente y lo que está haciendo el actual gobierno, es pensar en reorganizar desde el punto de vista de la acción del Estado, el ubicar la vocación de los transportistas aéreos para moverlos a sus mercados naturales o para establecer un escenario de distribución que permita desahogar, además de algunas medidas que se han anunciado. Pero adicionalmente a eso, y entro de lleno a lo que usted me dijo, requerimos una mayor infraestructura aeroportuaria en la metrópolis, en la zona metropolitana. Y ese requerimiento está en función de que no podemos seguir apostando a tener el servicio aéreo, el servicio aeronáutico, que solo participe en alrededor de un 4% del movimiento de personas o carga. No, es muy poco. Muy poco, y lo que hemos dicho, a ver, alguien que quiere ir de aquí a Tijuana, pues tiene que buscar una alternativa, y si no la tiene, por acceso de precio, etcétera, entonces tendrá que irse por carretera y ir en autobús por 40 y tantas horas, con lo que todo eso representa en pérdida de tiempo, en afectaciones económicas, etcétera. Es bueno que tengamos una red carretera y que tengamos servicios, pero es muy bueno que, dada la naturaleza histórica y cultural de nuestro país, que todo ha sido centralizado, podamos atender ese movimiento que hoy que sucede ahí. Entonces necesitamos un aeropuerto con una posibilidad de crecer en 50 o 100 años, y que ese 4%, y que los mexicanos que hoy no nos subimos a un avión o no suben a un avión, puedan subirse a un avión, porque así lo demanda la necesidad. La carga aérea que hoy se mueve raquíticamente, deje de estar en esos camiones de doble remolque, y que tengamos una mejor terminal de carga aérea internacional. Son las razones, diría yo, básicas para tener un nuevo aeropuerto. Hasta ahorita usted ha mencionado las terminales de, en este caso, Toluca, de Puebla, de Querétaro, de Cuernavaca y la Ciudad de México, y todas hasta este momento, vamos a decir, coexisten, ¿no?
simultáneamente, pero en este caso está saturada la del aeropuerto Benito Juárez y las otras están subutilizadas, ¿no? ¿Por qué razón, doctor? Bueno, lo primero que debo dar cuenta es que la Ley de Aviación Civil de 1995 establece una liberalización de rutas. Entonces los concesionarios pueden operar desde cualquier punto y hacia cualquier punto. El tema de la autorregulación del mercado que demandan esos escenarios liberales que México ensayó en 1992 y consolidó en 1995, hacían pensar que en un esquema de competidores identificables, dos, Mexicana y Aeroméxico, ellos iban a regular el mercado de la Ciudad de México, mientras que los nuevos agentes de competencia iban a entrar a Toluca, Volaris Interjet, a Cuernavaca en su momento, a Puebla o a Querétaro. Con una cuestión magnífica, doctora, maestro, que era que el Mexicana Aeroméxico, para no dejar que esos mercados le rebasaran en la competencia de manera natural, colocaba vuelos. Mexicana Aeroméxico colocaban vuelos a través de sus empresas alimentadoras, lo que se conoce como Connect, en el caso de Aeroméxico ahora, y lo que se conocía en Mexicana como Mexicana Inter. Entonces, llegamos a tener en Puebla hasta 5 operadores comerciales. En Cuernavaca también, y en Toluca no se diga. Estaban prácticamente todos los concesionarios. Cuando Mexicana de Aviación suspende operaciones y tenemos un entorno de liberalización, el espacio de Mexicana de Aviación fue cubierto inmediatamente por esos operadores que estaban en Toluca. Porque entonces ya no tienen que generar una masa crítica, ya no tienen que hacer una mayor oferta al usuario, no tienen que esforzarse por atraer al mercado, entonces solo vienen a cubrir el espacio dejado por Mexicana. Y como no hay el gobierno federal no advierte esa situación, no toma una medida, entonces ellos, sin ninguna limitación legal, entran al aeropuerto de la Ciudad de México y abandonan Toluca, abandonan Cuernavaca, Puebla y Querétaro, que tiene otra vocación, también. Entonces esta es una de las razones fundamentales. Bien, en el año 2011 viene la primera declaratoria de saturación. La saturación tiene algunos vicios de haber sido artificial. O sea, no es que nosotros pensamos que de pronto creció el tráfico, no. Se movieron los oferentes, se concentraron en la Ciudad de México. Por eso es artificial. Hay un crecimiento marginal. Nos gustaría que la contribución del tráfico aéreo fuera en mayor medida, pero no hemos hecho lo necesario para, por ejemplo, no tenemos una competencia auténtica. Y doctor, vamos continuando con este tema muy trascendental para el pueblo mexicano, sin duda alguna. Esto nos lleva, en principio, a sostener si la ley de aeropuertos, específicamente, y la ley que regula la prestación del servicio público de transporte aéreo, que han sido respetadas, por un lado. Y por otro, por lógica, nos lleva a distinguir entre la obra pública, que es a la que se refiere la ley de aeropuertos, y el servicio público, aunque recuerda, doctora, la resolución y la reforma que le hicieron a la del servicio de transporte aéreo, dice servicio no público, al público. Con esto como que quisieron decir, no es un servicio público, luego entonces las tarifas no van a ser fijadas por el Estado. Ya son temas muy complicados, pero bueno, uno, estas leyes han sido respetadas, y dos, la obra pública es para nosotros importante porque hemos considerado, doctora, no sé si sean de la opinión, pero quien hace la obra pública tiene que prestar el servicio. Yo digo, sería ilógico que quien hace la obra pública no pueda prestar el servicio público. Pero bueno, lo importante es, ¿podría distinguir, doctor, entre la obra pública en esta materia? Porque a nosotros los godines nos interesa saber, claro. Y más a mis alumnos, que algunos nos están mirando, la obra y el servicio público de transporte. Pues la pregunta que me hace, para variar, no tiene desperdicio. Porque primera cuestión la que debemos informar al auditorio y tratar de interesarlos, quedan invitados a nuestras clases de Derecho Aeroespacial, por cierto. Muchas gracias, doctor. La Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional. Puede ser día y hora, doctor. Martes de 7 a 8:30 de la mañana. Es un comercial que hacemos al aire. Claro, no, muy bien. Bueno, lo primero es que la ley de aeropuertos regula la operación, funcionamiento y explotación en los aeropuertos. Y los contratos que en ellas se lleven a cabo son de naturaleza mercantil. Esta fue una disposición discutidísima. Yo tuve el honor de discutir este proyecto en el 1995.
porque estamos pensando en un momento privatizador. El Estado iba a sacar las manos, 1995 esa era la proyección, incluso el administrador aeroportuario puede fijar la asignación de horarios, puede decir cuándo cierra o cuándo abre un aeropuerto. Se pensaba dejar en los particulares, desde el punto de vista mercantil, esa situación. ¿Qué contratos pueden haber? Los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. Esto es despegues y aterrizajes, para el caso de los aeroportuarios, los servicios de navegación, los complementarios, remolque de aeronaves, avituallamiento, etc. Los comerciales, pues los que tenemos todos a la vista, que en un aeropuerto de beneficio terminal, donde va a haber un restaurante, donde pueden haber facilidades para el transporte, o ya planos, francamente, un centro comercial, un mall donde alguien diría accidentalmente aterrizan aeronaves. Pero son de naturaleza mercantil esos contratos. El propio concesionario del aeropuerto se le da contratos con los prestadores de servicios de transporte aéreo. Y es ahí donde yo creo que su pregunta no tiene desperdicio, porque ahí coexisten dos servicios públicos. Un servicio público aeroportuario, donde es obligación del Estado que a través del particular lo realiza, los concesionarios tenemos una dualidad. Tenemos aeropuertos privatizados de concesionarios privados, tenemos aeropuertos de coinversión del gobierno con entidades como el caso de Chiapas, como el caso de Puebla y como el caso de Toluca, donde hay una coinversión público-privada, y tenemos aeropuertos totalmente de tenencia pública. En estos aeropuertos donde se presta el servicio público, confluyen y concurren los prestadores de servicios públicos de transporte, o sea, las líneas aéreas concesionadas. Sí. Y estas líneas aéreas concesionadas, para decirlo claramente, en la naturaleza a la que usted dice, yo no puedo menos que olvidar y honrar a la memoria, no solo en sí de personas, sino su legado de jurista, de don Eduardo Medina Urbizu, que él decía con mucha preocupación cómo es que el género es el servicio al público y digamos la especie es el servicio público. Artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, donde dice que una categoría del servicio al público lo es el servicio público. Ahí esa palabrita de al transforma completamente, porque el servicio público tiene que estar con accesibilidad permanentemente al usuario en condiciones de calidad, eficiencia, permanencia y precio, y que evite la discriminación, etcétera, etcétera. Y el Estado debe intervenir para garantizar que esto suceda. Cuando habla usted de las tarifas, yo le puedo decir que hoy la Ley de Aviación Civil permite que se fijen libremente las tarifas si solo se registran. Si las tarifas solo deben de registrarse, entonces las tarifas pueden variar en una clasificación de niveles tarifarios para un destino. Ejemplo, México-Cancún, tener una tarifa para un mismo oferente de 10,000 y hasta 1,000 pesos, con la cuestión de que la de 1,000 pesos no la voy a tener disponible, o tengo dos, entonces tal vez ahí haya una cuestión que deba examinarse con mayor rigor en otro momento, pero el Estado debería intervenir para revisar estas cosas. Aeropuertos, servicio público. Se ha dicho por las autoridades de competencia que los aeropuertos son en sí mismos monopolios. Son monopolios naturalmente, y como monopolios entonces el Estado debería tener mayor intervención, porque no se compiten entre sí. Si hoy vamos a tener un aeropuerto, si la opción fuera Texcoco y no habilitáramos, el Estado no interviniera para habilitar la red metropolitana, crear la competencia menor, porque de hecho la Comisión que nos puede hablar una competencia vis a vis. En este caso entonces tendríamos que ver que el Estado garantice la intervención para no necesariamente dejar libres a los transportistas de fijar las tarifas, porque entonces eso nos genera la imposibilidad de acceso, entonces le pega al servicio público, es una paradoja. Claro. Si el servicio público tiene que ser accesibilidad permanentemente al público, por una barrera de uso, son unas tarifas altísimas que en este momento juegan, porque los agentes competidores se autolimitan en la competencia, empatan tarifas, porque no hay competidores de peso, al menos 5 competidores de peso, 5 competidores del tamaño de Aeroméxico, como sería lo deseable, que nos permitan elegir a los usuarios. Sí, así es. Pero en este caso, volviendo a lo que mencionaba el maestro Otero, necesariamente quien construyó la obra pública tiene que prestar el servicio público. Yo siento que no necesariamente. Doctora, y lo que pasa es algo muy importante, porque estamos hablando de 300,000 millones de... Sí, pero vamos, en ese sentido, no necesariamente, perdón, aquí, es mi opinión nada más, no, sí, claro. No necesariamente a quien se le otorga, por ejemplo, la concesión de la obra pública, tiene también la concesión del servicio público, pueden ser distintos, ¿no? Pues mire, es que el maestro Otero planteó algo, como digo, no tiene desperdicio. Claro. Lo que aquí tenemos actualmente es que el concesionario es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una persona jurídica que obtuvo la concesión
y que tiene una participación estatal de esta empresa, Claro. esa empresa pública. Ahora, está operando una reubicación. Perdón, doctor, ¿está como descentralizado o está como empresa de participación estatal? Participación, Ok. porque ahora lo que tenemos frente a esta figura jurídica es que tenemos al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es la tenedora de las Sí, acciones sí, sí, y que sí. no es un sujeto regulado, Ujú. pero que estaría ejecutando por obra y cuenta del actual concesionario la obra de reubicación en términos del Exacto. artículo 12 de la Ley de Sí. Aeropuertos. La reubicación que opera y excepciona el otorgar una nueva concesión porque ya se rebasaron las condiciones operativas Claro. y disponibilidad y eficiencia del aeropuerto. Ujú. En ese sentido, la ejecución de la obra pública para la infraestructura aeroportuaria se va al campo del derecho administrativo. Ujú. Ahí tenemos que, entonces, quien está ejecutando la obra, debo decir que además es una obra que está sostenida con los recursos del ingreso, principalmente de la TUA, Sí. pero además de los servicios comerciales complementarios aeroportuarios. Entonces, una obra cuando se dice que es autofinanciable, es porque los recursos que se tienen en el día al día permiten la inversión de la obra, pero como es una obra que no puede estar yendo solo con sus recursos, se pueden obtener créditos que se han hecho, o se pueden obtener financiamientos, Ujú. o se puede hacer inversión pública con una posibilidad de retorno. ¿Cuál es el retorno? Que si fuera la operación para un ente del Estado, siendo los aeropuertos negocios muy exitosos, el retorno de la inversión está garantizado por eso Claro. que estamos señalando. Ahí tenemos el caso de Cancún, de Azul. Sí, sí, sí. Entonces estaríamos hablando de que la obra pública, el que la realice, si es el Estado, pues tiene que beneficiarse para recuperar la inversión. Pero si en este momento la concesionaria suspendiera su actividad y dejara a los particulares, no podría seguir fluyendo la TUA para allá. No. Tendría que ser una concesión Claro. privada. Entonces, la ejecución además de trabajos, como de hecho lo son, la ejecución de los Claro. trabajos, están regidos por el derecho administrativo. Porque ahí el Estado está realizando trabajos y debería sujetarse en términos de 134 de la Constitución. Claro. Eso es lo que se está revisando, eso lo está Ujú. haciendo la Auditoría Superior de la Federación, a eficientar los recursos, a transparentarlos y a sujetarse a la ley de la Ley de Obra Pública y Servicios Ujú. relacionados con la misma y a la Ley de Adquisiciones. Sí, claro. En este caso, bueno, mi comentario iba dirigido que en este caso en general, no nada más en materia del aeropuerto, ¿no? Pero en otros ámbitos, no necesariamente quien hace la obra pública tiene que tener la concesión de la prestación del servicio público, pero en el caso específico del aeropuerto, bueno, esto... No, bueno, doctora, Claro. es que también viene, perdón, doctora, Ujú. el Tren Maya. Y Claro. también es una cuestión de obra pública, y es una cuestión de servicio de transporte ferroviario. Bueno. Y que también Claro. trae sus complicaciones. Mire maestro, mire doctora, yo quiero remontarme al año de 2000 Ok. para poderles decir cuál es el punto de vista jurídico y Sí. desde el punto de vista de la experiencia de un servidor. Cuando se decide concesionar a los aeropuertos, eran aeropuertos construidos. Sí. El Estado iba a poner una Sí, en el 2000. infraestructura Ujú. para que se concesionaran los aeropuertos, no tenían que invertir un peso los agentes que se incorporaban. Pero aquí estamos hablando de hacer una obra. Entonces, Claro. quien está haciendo la obra, yendo al punto, quien está haciendo la obra en este momento son recursos públicos. Ujú. Esos recursos públicos están realizando con fondos del Estado. Necesariamente. Pasar a concesionárselos a un particular con el remanente de la obra para ejecutar nos conduce a un tema. Quien construye en este momento es el Estado, quien se concesiona es un particular, entonces tiene que asegurar una contraprestación. Claro. Y una contraprestación que, dado las experiencias que tenemos allá en Azul, y yo insisto mucho en Azul Sí. porque es el negocio más rentable de este país. El negocio de los aeropuertos no es el negocio del señor Carlos Slim por sí solo, Sí. él por su habilidad empresarial, la cual nos Claro. congratula, pero desde el punto de vista objetivo, de acuerdo con los reportes financieros y los mercados de valores, más rentable de este país es Azul, los aeropuertos Sí. del sureste. Sí. Pues son, además, como dije, son monopolios, son recursos cautivos, y entonces el Estado tendría un retorno a la inversión. Si la concesiona, tiene que fijar una contraprestación de cuando menos el 50% de la inversión bruta. Porque Ujú. y fijar el cálculo de retorno a la inversión de los recursos públicos y en su momento la rentabilidad para el Claro. Estado, en ese supuesto. Pero si dijéramos que vamos a la concesión lisa y llana, a particulares tendrían que garantizar retornar los recursos al Estado, y entonces ellos a partir de ese momento y hacer su inversión y hacer la contraprestación. Son negocios gananciosos. Claro. No se trata de servicios de mera utilidad social. No. Si entiendes esa dualidad. Exactamente, no. Y bueno, a ver, en este caso, pensé en el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que se ha hablado mucho últimamente de utilizarlo como un aeropuerto alterno, se podría decir, pero hay por ahí algunos dictámenes en donde se ve que la confluencia por una parte del aeropuerto Benito Juárez
y del aeropuerto de Santa Lucía sí interfieren en rutas y en un momento dado pudiera haber algún riesgo, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Pues bien lo dijo usted, con mucha precisión, no en balde usted la directora del Seminario de Derecho Administrativo, y se lo digo no como un cumplido, sino como un reconocimiento sincero, porque finalmente usted ha dicho que sería un aeropuerto complementario. Sí. El artículo 12 de la ley de aeropuertos señala que podrán otorgarse concesiones sin someterse a la licitación para la construcción, en su caso operación de aeropuertos complementarios. Claro. O sea, el aeropuerto de Santa Lucía sería complementario al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por cierto, no se llama Benito Juárez oficialmente, el decreto nunca se publicó. Se llama Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Oficialmente, el decreto nunca, el Benito Juárez no se llama, pese al letrero que vemos ahí, formalmente se llama, pero todos lo conocemos gratamente así. Si es un aeropuerto complementario de la Ciudad de México, entonces el aeropuerto eje principal sería el de la Ciudad de México. Y el complementario, y ahí tiene que ver con el esquema de operación, sería el de las pistas, que coexistirían las pistas civiles con la base aérea militar de Santa Lucía. Decir que hay un problema de seguridad me parece que ha sido solventado por los expertos. Yo los he escuchado, los he oído, yo mismo me he entrado a revisar un poco, sin que sea necesariamente nuestro resorte, pero bueno, después de 50 años de estar oyendo esas cosas, algo se me habrá pegado. Y he podido cerciorarme y a preguntas abiertas con ellos, con documentos, de que no es un problema de seguridad. Se convierte en un problema de eficiencia, porque un controlador del tránsito aéreo es capaz de controlar los servicios y llevar a cabo la compatibilidad de rutas, trayectorias, separaciones, etcétera. Se convierte en un problema de eficiencia. Lo que han dicho consistentemente es que uno haría lento al otro hasta este momento, pero me parece que cualquiera de esas respuestas hoy no adquiere seriedad, porque uno de los temas de Santa Lucía es que se habla sobre una serie de posibilidades donde aparentemente esto se ha solventado. Se habla de utilizar tecnología satelital que hoy México no utiliza, por ejemplo, el control de tránsito aéreo, y entonces eso haría reducir las separaciones de las aeronaves y lograr una eficiencia en maniobras de descenso o maniobras de despegue. ¿Y la vocación, doctor? La vocación, por ejemplo, del aeropuerto de Santa Lucía, ¿cuál es? Es una base militar, ¿no? Bueno, tendría que además mantenerse como una base militar estratégica y dar prioridad a alguna operación, por ejemplo, para el plan DN3, etcétera, por ejemplo, que ojalá sea eso. Nada más. Ojalá sea eso, ¿no? y ojalá nunca sea, bueno. Pero lo que la experiencia nos dice que la participación militar es esencial y llevaría prioridad. Entonces, en un hipotético caso, bueno, tendría que darse prioridad al campo aéreo para las operaciones militares, y las operaciones civiles tendrían subordinadas al control Ciudad de México. No estamos diciendo que no es una opción viable, lo es una opción viable. Lo que sí es que no hay estudios formalmente hablando. El actual aeropuerto lleva estudios de entre 50 años en una base y 20 años y 18 años, para decirlo con claridad. Porque muy buenos periodos, porque los 18 años son desde el fallido aeropuerto de Texcoco-Atenco, donde los estudios nos dejan claramente ver que allí hay la posibilidad, no tenemos interferencias, digamos, de obstáculos. Tenemos una disponibilidad en cuanto a visibilidad, la razonable para no instalar equipos mayores. Tenemos la posibilidad de confluencia de algunas condiciones que hacen la operatividad en condiciones de seguridad. Santa Lucía no tenemos los estudios. O sea, cualquiera aproximación a una posibilidad es respetable y es atendible, pero no se tienen los estudios que nos puedan comparar uno a uno el proyecto actual con el otro, pero el tema de la seguridad, yendo puntualmente a esto, está garantizada en los dos. Ahora, yo creo que otra cosa es la eficiencia. Y en la eficiencia me parece que sí tendría que demostrarnos el proyecto Santa Lucía que lo haría eficiente frente a la no construcción de un aeropuerto que nos ha dicho, frente a todos los problemas que tiene, muchos de los cuales yo coincido. Por ejemplo, algo que tengo que decir ahorita rápidamente, no voy a olvidarlo, es que el terreno que hay donde se construye, el terreno se ha especulado que si será una aerociudad, etcétera, y que si será una especulación inmobiliaria. Bueno, tendremos que cerciorarnos que el aeropuerto no sea un pretexto para esas condiciones. Entonces he sugerido que si la idea es hacer compatible la continuación con proteger las usos y costumbres de los pueblos originarios, no afectar en mayor grado al que necesariamente tiene que afectarse al medio ambiente, entonces se expida un decreto por el presidente de la República a 50 años o a 100 años, porque es el término de la concesión, donde se garantice que no se construirán asentamientos urbanos en esa región. Si esto es así, entonces podemos aislar el problema aeroportuario de un problema social y político. Claro. Y bueno, no nos podemos
evadir del tema que está ahorita en boca de todos, la consulta pública, ¿no? La consulta pública respecto a, en este caso, aeropuerto en Texcoco, aeropuerto en otro lado, ¿dónde? Pues la consulta es un llamado al que ha hecho el presidente electo para enfrentar una importante decisión que corresponderá a tomarla en su momento al propio presidente, ya en su momento constitucional. Realice, y él lo que ha dicho es que escuchar a las personas, lo cual no es menos que deseable, pero la consulta popular del artículo 35 no estamos en posibilidad, ya lo he dicho, no quiero repetir, digo porque como usted lo dijo al principio, esto lo hemos ya publicado, lo hemos señalado, se darían tipos de elecciones federales, no tenemos elecciones federales, las tenía que convocar el Congreso, no estamos en posibilidades, el propio presidente electo no podría hacerlo, tendría que ser el presidente constitucional, etcétera. Pero esta auscultación, le cambia a usted, les cambia a los escuchas, auscultación a cierto sector de la población, con elementos de información hasta este momento que los propios expertos no logran ponerse de acuerdo, nos conduce a decir que esta auscultación o esta consulta pública, como usted bien lo dijo, cuidado de no llamarle popular, nos lleva a pensar que quienes se vayan a pronunciar en otro sentido deberían tener los elementos de información asequibles frente a los dos proyectos, porque no solo está el tema aeroportuario per se como un detonador del crecimiento, como decía atinadamente Maestro Otero, como copartícipe del desarrollo anhelado que tenemos los mexicanos, sino están también elementos sociales, están elementos económicos, están elementos políticos, están elementos jurídicos, sin lugar a dudas, y la población tendrá que tener la información suficiente para ver por qué preferiría apoyar al presidente en una medida o apoyarlo en la otra medida, porque finalmente es un apoyo que la población estaría dando a la medida que tomará el presidente de la República. Entonces, esta consulta pasa por el interés que se ha generado a raíz de la convocatoria, por la responsabilidad de los medios. Nosotros mismos estamos haciendo un ejercicio hoy en ese sentido. Sin embargo, me parece que de cara a esta consulta pública es necesario que tengamos mayores elementos de información de una de las opciones, porque se ha puesto una dicotomía. Aeropuerto Internacional de México, se dictó la Ciudad de México, por lo dicho al principio, versus Santa Lucía. Parece que dos posiciones de un ganador y un perdedor. Y para poder llegar a esa posibilidad tendríamos que tener más información de Santa Lucía, principalmente Santa Lucía. Ya tenemos, y además está en marcha del aeropuerto que tenemos ahora, con todos los problemas que ello representa. No sabemos, por ejemplo, si nos decantamos por Santa Lucía, si están disponibles los predios, porque no sabemos exactamente cuál es el polígono que se va a afectar, cuáles son las zonas de reserva, por ejemplo, cuáles son, digamos, las vías de acceso. Y no decimos, porque lo han dicho los controladores, lo han dicho los pilotos en los colegios, en los sindicatos, han dicho que es posible, son compatibles, pero ahora, uno es la seguridad, la que está garantizada, y otra es la eficiencia, porque las operaciones en el actual aeropuerto son seguras, eso nos lo han dicho, y eso lo queremos advertir. No es, el aeropuerto de la Ciudad de México no es inseguro, es ineficiente. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y además, bueno, está la cuestión para un sector de los inversionistas y de todo, que ya comenzaran las obras en Texcoco, ¿no? Entonces también eso es algo como que no se puede hacer a un lado, ¿no? Y que tiene otras implicaciones jurídicas también, ¿no? Pero bueno, hasta el momento ahí estamos. Supongo también influye mucho toda la geografía de la Ciudad de México, ¿no? En la zona volcánica, toda la región montañosa, y eso en un momento puede reducir también posibilidades, ¿no? Pero vamos, los estudios se han hecho ya con relación a Texcoco, están más que comprobados, y en este caso, como usted dice, faltaría estudios en el mismo sentido referentes a Santa Lucía, ¿no? Sí, me parece que absolutamente así lo hemos podido ver en los diálogos, en la adquisición de documentos, hasta ahora los documentos oficiales, documentos de trabajo informal, las consultorías, nos dejan ver que aunque se podría utilizar como aeropuerto complementario y habilitar Santa Lucía, el habilitarlo y ponerlo como aeropuerto complementario nos conduce a pensar cuál sería su capacidad, cuál sería su distribución de operaciones, y esa información en este momento no la tenemos, a menos de que la mayor que no tenemos es, por ejemplo, la disponibilidad de predios. Quiero cerrar casi como empecé con la pregunta. El aeropuerto lo hicimos donde lo estamos haciendo, se continúa o no, porque jurídicamente es donde podríamos hacerlo.
Sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro. Hacerlo en Santa Lucía, si de pronto nos dicen y hay que afectar a algunas poblaciones, afectar propiedades o digamos afectar a los ejidos, a los grupos comunales, nos llevaría a prácticamente partir del año 2000, con la experiencia que representarían posibles especulaciones mercantiles o incluso juicios o movimientos sociales. Santa Lucía, los macheteros de Santa Lucía, a los que no conocemos. Claro, no, sí. Así es, ¿no? Pues bueno, doctor, realmente nos va a hacer falta otro programa, mínimo otro programa para continuar con este tema. Quedaron varios subtemas y varias preguntas que traíamos ya pensadas, y sí le pido por favor que nos acepte la invitación para volver a reunirnos aquí y continuar con este tema del aeropuerto. Y bueno, antes de irnos, es tradición en este programa comentar cada día sobre una calle de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Antes que nada agradezco a Héctor Sánchez de la Cruz. Doctor, le dicen que dice saludos a la mesa, el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, puntual y prístino en sus comentarios. Muchas gracias, Héctor Sánchez de la Cruz. Y agradecerle, pues muchas gracias por sus comentarios. No, muy amable. Bueno, ¿saben ustedes que la calle de Mesones, cuál es la historia? Yo creo que todos hemos transitado por ahí por la calle de Mesones, ¿no? Bueno, se cuenta que en los inicios del siglo XVII había un español, Pedro Hernández Paniagua, que estableció un mesón en su casa, para lo cual solicitó una licencia, ya desde entonces se veía el derecho administrativo, solicita una licencia que le fue concedida el 15 de diciembre de 1525, ¿no? Y él hospedaba viajeros, vendía vinos, vendía carne, comida, y entonces el mesón de Pedro Hernández Paniagua se encontraba precisamente en la calle de Mesones. Supongo que posteriormente se fueron ahí instalando otros mesones, pero él es el promotor de esta cuestión turística, ¿no? Data de 1525. Bueno, amigos, pues Godínez 4.0, nos despedimos. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Rogelio Rodríguez Garduño, el maestro Filiberto, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 14 horas. Hasta pronto. Hasta pronto, Godínez. Gracias, un honor. Y ayer López Obrador, nuestro presidente indica que bueno, parece ser que el 80% de los ciudadanos está de acuerdo en el Tren Maya. Todavía no hay consulta, pero ya está, ya adelantó. Que no va a haber expropiaciones en el Tren Maya, que porque se van a sembrar no sé cuántas hectáreas, en este caso de árboles y de no sé qué tanto. Porque se mencionaba la posibilidad pues de que se fuera a deforestar esa zona, ¿no? Entonces dijo, no va a haber ni expropiaciones y se va a sembrar no sé cuántas hectáreas de vegetación. Para mitigar, de mitigación. Además se va a utilizar el derecho de vía. Sí, es un poco parecido al tema, con el mismo argumento de decir que ahí se puede hacer, porque es lo que tenemos, porque se va a ofrecer el derecho de vía, pues aquí vamos a construirlo con todos los problemas que tenemos aquí, porque aquí es donde tiene el gobierno federal disponibilidad de terrenos. Santa Lucía, francamente, es una caja de Pandora. Es que no se sabe quién cierra, en realidad, ¿no? Entonces, sí. Pero no sé, ya está todo empezando, que es poco. No van a tener ningún problema, nadie se va a enojar de que lo construyen ahí, nadie nada. Alguien se va a enojar porque ya se crearon antagonías, ahora alguien se va a enojar. Ya las crearon. Se crearon antagonías. Sí. Ahora todo va a ser consulta popular, todos los proyectos. Y no nada más. Es como, llegó la epidemia, vamos a hacer una consulta. Si quieren cerrar comercios, si quieren ir a clases o si no quieren. Entonces es una nueva forma, digamos, de tener una cercanía con la gente. Pero el riesgo es de que se polemice al grado que le ate las manos al poder público. O sea, hay que cuidar ese tema, a su pesar. Alguien se gana. Entonces, es que yo creo que aquí en el aeropuerto se perdió el control. Yo creo que el tema del aeropuerto, cuando hablo de politizado, incluso ya no privilegiaría a quien piensa que hay una especulación perversa atrás. Yo creo que hoy los inversores y los grupos sociales que están en oposición no pueden asegurar que mañana la situación va a ser por aquí o por acá.
Y eso a México le va a dar problemas de credibilidad en todo este En resumen. el exterior, claro, por Pues supuesto. parece ser que Sí, va a sí, perder, sí. ¿no? Sí. La consulta va a ser el no, va a ganar el no, parece ser. ¿Tú crees? Pero el sí y el no, no sé exactamente por qué. Porque ayer se sacó una cifra en el programa de Gómez Leiva. Ah, también ayer sí es correcto. En donde, El segundo de que hizo, ¿no? donde sacaron unas encuestas ahí preliminares de Mitofsky. La revista Siempre para él, les recomiendo si quieren recordar este ¿Siempre? Pajes. ¿Sí, de Pajes? El de Pajes. Consulta Mitofsky, nos debe hacer favor de compartir un artículo, más bien conmigo. Sí. Dice que el 42% pensará en el sí y solo el, o sea, en el que se continúe, y solo el 12, el 8. ¿Va a haber aeropuerto? ¿Ya es lo que usted está diciendo, maestro? Sí. Ah, bueno, ya. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas de la tendencia de opinión. Y si la tendencia de opinión la acaba a favorecer, bueno. Ojalá que sí sea, porque si no, Nosotros dejamos así, ahora no de qué dice. Pero bueno, gracias, maestro, es un gusto tenerlos por acá. No bueno.